Bienvenidos. Hermanas, hermanos, queremos hablar del versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. Y este versículo dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, este versículo es muy conocido por muchos, pero la profundidad de este versículo muchas veces pasa desapercibida. Hermanos, quiero leerlo una segunda vez para que todos estamos atendiendo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, quiero hacer notar que en este versículo se nos enseña o se nos revela tres cosas. Lo número 1, se nos revela el amor de Dios. Versículo dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, para que nosotros entendamos que Dios es amor. El que está en el pecado, a quien el pecado le pertenece, es el diablo. El amor y el pecado no pueden estar juntos, hermanos. Por eso, si Dios es amor y nosotros estamos en el pecado no puede estar donde Dios está, porque Dios es amor. Por lo tanto, si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que dejar el pecado, porque el pecado es la falta de amor. El pecado es odio, es rencor, es amargura, es avaricia, es soberbia, es orgullo, es fornicación. Hermanos, el pecado es todo aquello que se opone a Dios. Por lo tanto, si Dios es amor y nosotros queremos estar cerca de Dios, tenemos que ser como Dios, porque el pecado no puede estar donde Dios está. Si tú quieres que Dios esté en tu corazón, ten en cuenta que Dios es amor. Hermanos, para que Dios pueda morar en ti, hay que dejar el pecado. El segundo, hermanos, el versículo nos habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que ninguno se pierda, es que todos se salven. Es que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero, hermanos, la salvación no se encuentra en la voluntad de Dios, sino que se encuentra en la obra de Dios. La obra de Dios es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Hermanos, la salvación no se encuentra en la voluntad de Dios, sino que se encuentra en la obra de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el tercer punto, hermanos, el versículo nos habla de la obra de Dios. La obra de Dios es Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú puedas tener vida eterna. Hermanos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, si tú quieres tener vida eterna, ten en cuenta que la vida eterna no se encuentra en la voluntad de Dios, sino que se encuentra en la obra de Dios. Jesucristo es la obra de Dios. Hermanos, para que Dios nos ame, tenemos que creer en Él. Para que Dios nos tenga que creer en Él. Para que Dios nos pueda dar vida eterna, tenemos que creer en Él. Hermanos, si tú crees con todo tu corazón, si tú confiesas con todo tu corazón, si tú pones tu fe en Jesucristo, Jesús te labrará, te salvará, te sanará, te libertará, te dará vida eterna. Hermanos, este versículo nos enseña que Dios es amor, que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, y que la obra de Dios es Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, espero que este mensaje sea un mensaje que Dios bendiga. Amén.